Buenas tardes, yo soy Luis Angelara y el día de hoy vamos a hablar sobre las convergencias y divergencias en la solución de conflictos organizacionales, con las técnicas correctas. Básicamente el conflicto surge de la interacción humana básica, es decir, la interacción humana siempre, digamos que genera roces y esos roces pues generan conflictos. Básicamente el conflicto nace en una situación básica de interacción entre dos o más personas que tengan intereses diferentes, porque estos intereses diferentes en algún punto digamos que van a generar una situación de divergencia o de disonancia que va a generar un conflicto. Las técnicas digamos más prácticas para generar los conflictos, para resolver los conflictos laborales son 5. La primera es la facilitación, que esta es la más fácil de todas porque básicamente traes un tercero que cumple la función de ser imparcial para que ambas partes se hablen, se escuchen y puedan resolver sus problemas de una manera, digamos, más diplomática, más pacífica. Luego vendría a ser la mediación, que ya es, digamos, un poquito más compleja, porque esta es necesario que un tercero venga, intervenga como, digamos, una balanza, para que ambas partes den su punto de vista y puedan acabar con el enfrentamiento. También es, digamos, una forma de generar una realidad alternativa a la de las dos personas, porque, ¿cómo decirlo? Cuando tú estás discutiendo con otra persona, tú estás generando tu propia realidad, que es en la que tú buscas tus beneficios o tú sabes tu situación y la otra persona a su vez busca sus beneficios, sabe su situación, pero ninguno está en pos de, ok, tú quieres esto, yo quiero esto y vamos como lo resolvemos. No, siempre es yo quiero esto y me lo tienes que dar. Por eso cuando una tercera persona entra, digamos, al juego, esta persona sirve como mediador, puesto a que te permite ver lo que la otra persona quiere sin que te lo diga directamente a ti. Y así puedes generar, digamos, un poquito de empatía te puedes poner en el lugar de la otra persona, logrando así, digamos, llegar a un acuerdo de una manera más fácil. Luego vendría siendo el siguiente método, el tercer método es el arbitraje, que esto es cuando la resolución del conflicto es urgente y están en un punto muerto. Los involucrados no quieren ceder, no quieren dar, y pues tiene que llegar una tercera figura, un tercero en discordia, que usualmente suele ser alguien de una figura de autoridad mayor, o sea, de mayor autoridad, para que, digamos, escuche las dos versiones de los involucrados y busque por sí mismo una resolución, o que dé una resolución según lo que escuche. Digamos que es un método mucho más medieval, se podría decir, que es donde, digamos, dos campesinos tienen un problema por cualquier cosa y vendría a venir un noble y cumple la función de lo que yo digo, esa es la solución, les guste o no, no hay, digamos, una resolución del conflicto real, simplemente llega otra persona y dice, ahí acaba el problema, y yo digo esto. La indagación es, digamos, una forma más científica porque vendría a ser cuando muchas personas dan su visión sobre un caso o dan su opinión sobre un tema en el que terminan acabando, bueno, obteniendo información muy detallada sobre cierto conflicto, sobre cierto problema, y dan lo que se vendría a ser objetivamente la solución más fidedigna. Luego vendría a ser la negociación, que la negociación es, digamos, la parte más primitiva de la resolución del conflicto, que esta se da sola, o sea, esta no es necesaria la interacción de ningún tercero, simplemente es cuando dos personas deciden que ya tenemos un problema, vamos a sentarnos, lo vamos a hablar y vamos a resolverlo. Aquí en la negociación básicamente depende de muchas cosas, como digo es el más primitivo de todos porque al no haber un tercero esta depende empíricamente de las dos personas que están involucradas, por lo que el resultado de esta no puede ser, o sea, no es común que sea muy favorable porque influyen tanto la personalidad como las necesidades como la situación de las personas. Es decir, si una persona que tiene una actitud muy agresiva está con una que tiene una actitud muy pasiva o muy sumisa, probablemente al final de la negociación la persona que tenga la actitud sumisa salga perdiendo o haya tenido que ceder muchas cosas más contra la otra persona que se hubiera sido en, digamos, igualdad de condiciones. Básicamente en esta se ponen los intereses de ambas partes en cuestión. Y como es una balanza natural, gana, digamos, el que esté dispuesto a ceder menos y pierde el que esté dispuesto a ceder más. Al fin y al cabo el conflicto se resuelve, pero no de una manera muy justa, digamos. Pues
Como una conclusión general sobre el tema, podemos ver que para la resolución de conflictos en cualquier ámbito laboral es necesario escuchar y establecer un diálogo con otra persona, porque lo que estamos muy dados a tener prejuicios, digamos, en los conflictos. Porque si tú estás teniendo un conflicto con otra persona, lo normal es que creas que tú estás en lo correcto y la otra persona no. Por ende tendrás con la idea preconcebida de que la otra persona está mal y el que está bien eres tú, y por eso la otra persona es la que tiene que ceder ante tus exigencias. Pero eso no siempre es así. Por eso es necesario que, digamos, ambas partes puedan exponer todo lo que sientan o sepan del problema, para lograr así tener, digamos, una percepción o una percepción o un desarrollo del problema más amplio. Porque muchas veces los conflictos nacen del desconocimiento, de que tú no sabes qué es lo que la otra persona afecta o qué es lo que la otra persona quiere. También, pues para esto es necesario generar ese entorno, un entorno de comprensión en el que ambas partes estén dispuestas a tener la conversación. Es decir, que estén dispuestas a dar y ceder según sea necesario para resolver este conflicto. Porque al final, para, digamos, desarrollar una estrategia en el que ambas partes resuelvan ese conflicto, es necesario eso, la interacción de las dos. Y como una conclusión personal, pues personalmente el conflicto lo considero que es una parte, digamos, específica del ser humano, o cómo decirlo, nace en sí de la interacción humana, porque el ser humano es un ser muy social, que a su vez se vuelve asocial porque tenemos la raíz del egoísmo, se podría llamar. ¿Cómo decirlo? La mayoría de los conflictos nacen muchas veces de la necedad y la falta de empatía que tenemos al, digamos, ponernos en el zapato de otra persona. Por eso estas muchas veces dependen mucho del factor social en el que las personas convivan. Porque, por ejemplo, una persona que no tenga mucha interacción social puede que sea más difícil para ella expresar que tenga algún problema, y hasta que la situación no se agrave, esta no la va a expresar. Y puede ser que otra persona que podría resolver su problema no lo tome en cuenta hasta que ya es un momento muy tardío. Bueno, digamos que la habilidad esta de la empatía, yo personalmente considero que es una habilidad que los seres humanos tenemos o llegamos muchas veces a perder por no tener la suficiente interacción humana. Es decir, es una habilidad que todos tenemos y podemos desarrollar, pero muchas veces en nuestros entornos tenemos a llevarnos de una manera más prejuiciosa, digamos, y cada día evitamos menos la interacción humana, evitamos menos conocer, o sea, interactuar con desconocidos, influir en ideas nuevas, leer sobre temas desconocidos o aceptar ciertas cosas, digamos, personales que hacemos mal y no queremos cambiarlas. Por eso digamos que el ser humano es algo que se mueve mucho por percepciones. Y las percepciones muchas veces son las causantes de estos conflictos, porque tanto el físico de una persona puede hacer que tú tengas una opinión negativa sobre ella, y puede ser que esa persona no sea así. O viceversa, puede que tú tengas una percepción muy buena de una persona por cómo se viste o por cómo se ve, pero realmente no sea una persona tan buena en realidad. Por eso pienso que es eso. La capacidad de interacción humana es una capacidad que, aunque creemos que la perdemos o creemos que la tenemos, es algo que tenemos que tener en constante desarrollo, puesto que esta nunca se llega a perder realmente, simplemente la oxidamos y con la mera interacción volvemos a ser perceptivos con nuestro entorno. Porque una infinidad de conflictos podrían simplemente evitarse sentándose, hablando y poniendo las cartas sobre la mesa y decir: esto es lo que necesito, esto es lo que yo quiero, digamos, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú quieres, vamos a hablar y vamos, digamos, a llegar a una solución entre los dos en la que ambos estemos de acuerdo, o por lo menos en la que ambos lleguemos a una situación media, porque digamos que la parte más importante de la resolución de un conflicto no es que una parte ceda todo, es que ambas partes lleguen al acuerdo en que ambas tienen que ceder y ambas tienen que, digamos, ponerse en los pies de la otra para así llegar a una situación en la que comprendo por qué haces esto, pero yo necesito esto, así que o lo llevamos a un término medio o cambiamos cosas del otro lado o el conflicto no va a desaparecer. Y por eso, para evitar conflictos, lo mejor que podemos hacer siempre es tener una mente abierta, unos oídos muy abiertos
y digamos la disposición a escuchar a la otra persona en lo que tanto puede ser personal, laboral, lo que quieras, para así estar más preparados para que en el momento en que surjan más conflictos de la misma índole o del mismo tipo, ir ya de base preparados de, oye, puede ser que esta persona, al igual que la otra, tenga un problema, no sé, emocional, y ahí yo pueda ayudarla de ese modo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.